En Ecuador, como bien decía Catalina Botero, no cesa el ataque del presidente Correa a los medios de comunicación. Acusa de irresponsables a directivos y a periodistas. En sus apariciones públicas, el mandatario no escatima esfuerzos ni tiempo en su intento por satanizar a la prensa libre y a la prensa independiente. En 2015... Solo en lo que va de 2015 y según datos de organizaciones civiles se ha intensificado el asedio a comunicadores sociales críticos al oficialismo, a tal punto que la libertad de expresión y la libertad de prensa fue precisamente el tema central en la intervención del presidente Correa en la Cumbre de las Américas. Creo que todos coincidimos en que una buena prensa es vital para una verdadera democracia. Pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es mala, muy mala. Correa define a los medios de comunicación como su peor enemigo. Sus arremetidas son constantes. Nuestra principal oposición es la prensa, para la cual somos un fastidio, porque antes condicionaban a los presidentes, antes eran invitados de honor en Carondelet, antes tenían la primera fila en la posesión del presidente, y yo jamás en mi vida los invitaba a nada. Entonces me la tienen jurada. Amonestaciones, multas, llamados de atención y descalificaciones contra medios y periodistas siguen siendo la constante en 2015. Uno de los casos, el diario La Hora, amonestado por un titular en primera página el 11 de marzo de 2015, que hacía referencia a los nuevos aranceles que entraban en vigencia en el país. Prevén una escalada general de precios. La Superintendencia de la Información y Comunicación emitió también un llamado de atención escrito a este diario. Según el ente regulador, el titular no guardó relación con el contenido de la nota informativa, por lo que, según la Supercom, confundía al lector. Pero esta no ha sido la única arremetida contra el periódico. Ojalá reaccione la Superintendencia de Comunicación, porque este título es mentiroso. Es pura y simple manipulación. Esta prensa corrupta, compañero. Este es lo peor, ¿eh? Vivanco, es el peor. Ni para madurar aguacate. El mismo rotativo fue sancionado el 8 de abril de este año por otro titular. La sanción fue ordenada por el mismo presidente durante su programa semanal. Otros medios ecuatorianos han estado en la mira del ente gubernamental que regula las comunicaciones en el país. 2 emisoras de radio, Itana FM y Armónica FM, les fue impuesta una multa de $3.540 por no cumplir un porcentaje de difusión de música nacional. La estación radial Fútbol FM también fue sancionada con una multa económica por hablar de amantes en horario familiar. La Superintendencia de Comunicaciones consideró de mal ejemplo el lenguaje utilizado por los presentadores. Igualmente, los periodistas han sido víctimas de agresiones durante este 2015. Belfort Serna, del semanario La Crónica y presentador en el canal RTV, fue víctima de una persecución policial. Según la versión oficial, fue confundido con un delincuente. Para el profesional, se trató de un acto intimidatorio. Nosotros hemos denunciado por varias ocasiones abusos policiales y se han dado varios enfrentamientos entre mi persona y entre el periodismo local con miembros de la Policía Nacional. Se han dado amenazas de la Policía Nacional, intimidación de la Policía Nacional cuando la libertad de expresión roza a alguna intención de gobierno. Se sufre y se padece mucho la persecución. El pasado 18 de abril, el presidente Rafael Correa exhortó a renunciar a la presentadora de noticias de Ecuavisa, Tania Tinoco, después de que la comunicadora opinara a través de la red social Twitter sobre la reforma del Seguro Social. Y esta señora, ahora defensora del IES, Tania Tinoco, con su Twitter, prohibido olvidar, 91 asambleístas han empujado al IES al despeñadero, actuando en contra de 3 millones de afiliados, 3 millones de ecuatorianos que se les olvidó decir que antes eran 1 millón nada más. Bien, si es que no sucede esto, vamos a ver pues si esta señora, por decencia, renuncia a su cargo de periodista, porque el periodista no tiene nada ante su falta de ética.
Ya le dije al presidente Correa a través de mi cuenta de Twitter que no voy a renunciar, porque aun cuando sea el presidente de los ecuatorianos, elegido democráticamente por la mayoría, él no es mi empleador, por tanto, él no tiene derecho a pedirme la renuncia. Del periodista ecuatoriano que me diga que no se siente afectado, que no se siente con miedo y que no se siente en la necesidad de autocensurarse, creo que no nos está diciendo la verdad. Twitter no se escapa de lo que pareciera ser una persecución contra el que opina distinto al oficialismo. Es el caso del ecuatoriano Gabriel González, quien a través de la red social hacía denuncias, hasta que él y su familia recibieron amenazas. Yo tenía una cuenta en redes sociales, publicaba críticas de todo tipo. Una crítica que fue hacia el gobierno, el presidente en realidad no le gustó, sacó esta crítica en su enlace ciudadano, la transmitió a nivel nacional, empezó desde ese momento el acoso hacia mi opinión, y luego de esto terminó todo cuando me enviaron un ramo de flores ya mencionando a mi esposa, a mis hijos en una casa donde se supone que ni yo sabía la dirección. Estos casos han sido documentados por la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, Fundamedios, organización civil creada para apoyar a los periodistas ecuatorianos a través de su red monitoreo y denuncia de ataques a la libertad de expresión. Es una seguidilla de agresiones, multas contra medios y periodistas, lo que está ocurriendo en Ecuador. Y para comentar sobre ello, quiero saludar en Santiago de Chile a Mauricio Alarcón Salvador, director de proyectos de Fundamedios en Ecuador. Muy buena tarde, señor Alarcón, gracias por acompañarnos. Por el camino que van, creo que van a romper un récord en relación a lo que tiene que ver con agresiones a medios y periodistas este 2015 en el Ecuador. Intentamos hacer una síntesis de lo que nos ha llegado, pero cada día parecieran ser más. Es decir, no hay una forma, no hay un camino para entenderse entre medios, periodistas y presidente Correa. Un gusto, Idania, buenas tardes y un saludo a quienes nos están viendo a través de la señal internacional de NTN 24. Efectivamente, primero quiero felicitar por el excelente resumen que han hecho de lo que ocurre en Ecuador. Parecería ser un cuento de terror el que se acaba de contar, porque efectivamente la persecución no cesa. Cada vez tenemos más agresiones, más ataques en progresión geométrica. Pues increíblemente en lo que va del año estamos por superar las 100 agresiones sin que todavía se termine el cuarto mes del 2015, lo que nos deja ver en cuanto a proyecciones que probablemente este año sea el que más agresiones registre comparado con años anteriores, si tenemos en cuenta que Fundamedios desde el año 2008 viene desarrollando esta tarea de monitorear precisamente el estado de la libertad de expresión en cuanto a ataques a medios de comunicación, a periodistas, a ciudadanos, que lo único que hacen es expresar y levantar la voz, denunciar, investigar o informar a los ciudadanos. Parecería ser que es un delito, entre comillas, por el cual el gobierno nacional, con toda la fuerza, con todo el aparataje de propaganda que ha constituido en los últimos años, ataca, arremete e intenta destruir, que es quizá lo más lamentable. Ver, como bien se ha dicho, medios de comunicación perseguidos, sancionados con multas económicas exorbitantes desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, ver que ya las redes sociales no se salvan, que las personas que hacen chistes a través de redes sociales son objetos de persecución y que incluso se destinan recursos públicos para formar plataformas alternativas para tratar de presentar la verdad oficial por sobre la opinión de un ciudadano. Y pues los hechos hablan por sí solos. Nuestra tarea es la de seguir reportando en base a nuestro monitoreo y pues hasta el momento nadie ha podido salir a decir que lo que nosotros reportamos es mentira. Simplemente, al igual que ocurre en otros casos, somos víctimas de hostigamiento, de persecución, del discurso estigmatizante del presidente de la República y del aparato oficial, pero esto nos motiva a seguir adelante. No es meritorio hablar de romper un récord en Ecuador. Por el contrario, es lamentable que no haya posibilidad de diálogo y que se siga viendo a quien piensa distinto,
como el principal enemigo de un gobierno que debería estar para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. ¿Por qué el incremento en las agresiones? ¿Algún análisis particular? Porque si ya en lo que va de año hay más de 100 agresiones contabilizadas y si proyectamos eso en los meses que tenemos por delante, se rompería el récord, como usted mismo señala. ¿Por qué este incremento? Bueno, porque simplemente cada vez se va subiendo la vara de la tolerancia a la crítica y cada vez hay más irrespeto, cada vez hay más abusos y lo que se busca es lo que estamos viendo y que en el resumen lo han expresado perfectamente, un presidente que ordena a qué medios se tiene que perseguir y sancionar en función de su programa de los días sábados. Hay medios que ya contabilizan cerca de una decena de sanciones, incluso algunos han decidido declararse en rebeldía y no cumplir las disposiciones de una institucionalidad basada en esta Superintendencia de la Información y Comunicación, que si bien tiene asidero legal, no tiene legitimidad alguna, pues fue una institución incorporada a última hora en el debate de la Asamblea Nacional y pues que está a cargo simplemente de cumplir las órdenes del aparato de gobierno para hostigar y las pruebas hablan por sí solas y eso es importante que quienes nos ven comprendan, porque más del 90% de los casos, que hasta el momento ya están registrados más de 300 ante la superintendencia, son contra medios de comunicación privados. Son muy pocos los que se siguen contra los medios de comunicación gubernamentales, pues en este país no podemos hablar nosotros de medios públicos. Y las sanciones tampoco tienen comparación. Porque mientras un medio de comunicación privado recibe una multa de varias decenas de miles de dólares, como ocurrió con Diario El Universo o como ocurrió con el canal de televisión Teleamazonas, a los medios del oficialismo simplemente les hacen llegar una carta a manera de amonestación escrita y simplemente les dicen pida disculpas públicas a sus lectores o a sus televidentes, por hechos que en otros casos son sancionados de manera muy distinta. Están midiendo sin duda con una vara diferente para cada uno de los tipos de medios y la ley de comunicación está sirviendo, como nosotros advertimos en determinado momento, para perseguir, para sancionar, para hostigar al que piensa diferente, al que intenta informar, al que intenta llegar a los ecuatorianos con una opinión, con una información, para poderle dar insumos suficientes para tomar decisiones correctas. Pero en cambio del otro lado lo que tenemos es un aparato gubernamental que, como lo repite una y otra vez en cadenas nacionales y en cuanto espacio tiene disponible, presenta a los ciudadanos la verdad. No hay más verdad que el gobierno nacional y aquel que ose decir lo contrario debe someterse al poder oficial y lo único que hacen es generar un efecto inhibitorio para la libertad de expresión de los ciudadanos. Quiero darle las gracias a Mauricio Alarcón Salvador, director de proyectos de Fundamedios en Ecuador, por estar con nosotros. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias, un gusto y sigan adelante con su labor de informar al mundo entero lo que ocurre en países como el mío.